Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este sábado. Te pedimos tu bendición, Señor, y la compañía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia, realmente. Creo que les atrajo más a los adultos que a los niños, me parece a mí, ¿no? Qué lindo cuando habla el asno. Bueno. Algunos, sí, yo creo que la mayoría conoce el libro Patriarcas y Profetas, ¿sí? Me gusta una frasecita que tiene abajo que dice, Dios elige, dirige y protege a su pueblo. ¿Saben una cosa? Si hay algo que nosotros podemos llegar a ver o podemos ver de esta semana, son las bendiciones y los milagros que Dios hace. El sábado pasado teníamos re poquitos niños. Hoy es un milagro que esté la iglesia como está, llena de niños. Quiero empezar con una reflexión. Va a ser cortito, se los prometo. Pero quiero que pensemos en algo. A veces, solo a veces, pretendemos vivir una vida de milagros, pero no estamos dispuestos, queremos vivir una vida de milagros, pero no estamos dispuestos a vivir como Dios nos pide que vivamos. Entonces, queremos milagros, queremos ver los milagros, por ejemplo, los milagros que tuvo Moisés, los milagros que vivió Daniel, incluso los milagros que vieron los discípulos. Pero no estamos dispuestos a vivir como Dios nos pide que vivamos. Dios nos ama tanto, sinceramente, Dios nos ama tanto. Decía el versículo, el himno, ¿no? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Por tu gran amor. ¿Nosotros merecemos ser salvados? No merecemos ser salvados. No merecemos ser salvados. ¿Saben que la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia, ¿saben en dónde fue? No. Aparece la demostración de gracia, pero no aparece la palabra gracia. Aparece antes del diluvio. Antes del diluvio, en Génesis, ¿sí? En Génesis, perdón, estaba en Éxodo. Parecía raro. Empezamos al principio. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Un versículo muy cortito. Dice ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de eso, de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, saben que la gracia, ¿sí? Viene del hebreo, la palabra gracia que conocemos nosotros, viene del griego y es charis. ¿Y saben lo que significa charis? Charis significa favor, bendición, bondad. O sea que cuando nosotros hablamos de la gracia de charis, hablamos de la bondad, hablamos de la bendición de Dios, hablamos del favor de Dios. Y ¿saben una cosa? Si hoy nosotros estamos vivos es por la charis de Dios, por la bendición, por la bondad, por el favor de Dios.
el PowerPoint. Gracias. Ahí está. Quiero que veamos un poquito la gracia de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2. Una de las cosas que siempre caracteriza el inicio, no en todos, pero sí en la mayoría de los inicios, a Pablo es que decía, ¿cómo arrancaba el saludo de Pablo? Gracia y paz, ¿no? Gracia y paz. ¿Saben una cosa? Dios podría haber elegido maldecirnos. Está dentro de las elecciones que puede realizar Dios, pero Él eligió bendecirnos, ¿sí? Elige bendecirnos cada día, no solamente con la vida, sino también con cada una de las cosas que nosotros tenemos. Dice ahí el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico, ¿en qué? En misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice después? Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, nuevamente dice, por gracia ¿qué? Sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracias, hermanos. Por gracia estamos vivos, por gracia hemos sido llamados a conocer este camino, a conocer el mensaje de salvación. Porque sinceramente todos los que somos aquí somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y somos indignos realmente de ser llamados hijos de Dios. Somos indignos. Es Cristo el único que nos hace dignos. Todos, absolutamente todos. Solamente cuando nosotros entendemos realmente que somos indignos, es cuando realmente comprendemos la misericordia que Dios nos tiene. ¿Saben? Hace poquito yo estuve acompañando al pastor, creo que lo conté, estuve acompañando al pastor en lo que es una charla abierta que se dio en Alcohólicos Anónimos. ¿Saben? Los Alcohólicos Anónimos tienen 13 pasos. 13 pasos, de los cuales 2 no son espirituales. Increíble, ¿no? 13 pasos, de los cuales solamente 2 no son espirituales. La otra vuelta hablaba con Belén y Belén me decía, pero son todos espirituales los pasos. ¿Saben cuál es el primer paso?
reconocer. ¿Y saben qué? Nosotros los cristianos deberíamos estudiar un poco esos 13 pasos. Porque a veces nosotros tenemos que reconocer el pecado en nosotros. Tenemos que reconocer que no somos dignos. Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. A veces parece que por el hecho de ser a veces líderes de iglesias, por ser gente que tiene mucho tiempo de conocer el Evangelio, ya está todo. Ya está todo. ¿Qué es la gracia? Vamos a la primera parte. Elena de White, ¿la conocen a la tía Elena? La tía Elena de White. Ella escribió: la gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de los seres humanos, ¿cómo? Dignos. No, indignos. No la buscamos. Fue enviada para que nos buscara. O sea, vos no buscás la gracia te alcanza a vos. Y continúa diciendo: Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. ¿Estás anhelando intensamente la gracia de Dios? ¿Estás anhelando la gracia de Dios? Si no la estás anhelando, entonces hay que empezar a anhelar la gracia de Dios. Siguiente imagen. Se allega a todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Más comida? ¿Más plata? ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos la gracia de Dios. Esa es la primera necesidad del ser humano cada día, no hoy solamente, toda la semana, todo el mes, todo el año. Necesitamos de la gracia de Dios. Y es un don gratuito, porque nadie tuvo que pagar por la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie, tiene que pagar por las bendiciones de Dios y por esa gracia que nos dio, gracias al sacrificio de su Hijo. Siguiente imagen. Al recibirla y a permitir que obre en nuestras vidas, damos testimonio de la vigencia de la ley, ensalzamos la ley y honramos al practicar sus principios por medio del poder de la gracia de Cristo. Al rendir una obediencia pura y de todo corazón a la ley, damos testimonio del poder de la redención ante el universo del cielo y frente al mundo apóstata. O sea, la gracia a mí no me habilita a hacer lo que yo quiero. Fíjense lo que dice al finalizar Pablo ahí en Efesios 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para hacer lo que queramos? No, para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No el pastor, no el anciano, no el director de actividad misionera, no la líder de jóvenes, no nuestra tesorera de iglesia. Dios las preparó de antemano. ¿Saben una cosa, hermanos? Todos acá, todos aquí, tenemos una obra que hacer. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el plan? Yo he escuchado a algunas personas, y discúlpenme, sinceramente, decir a personas, no acá en la iglesia, no estoy hablando de hermanos de aquí de la iglesia, he charlado con diferentes personas que dicen, si el pastor no dice, si el pastor no planifica, si el pastor... Hermanos, el pastor de pastores dice en Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos.
¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A quién le estaba dando la orden? A los discípulos. Hoy en día, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? No los escucho muy convencidos. ¿Quiénes son los discípulos? Entonces, ¿quiénes tienen que dar el mensaje? Yo quiero que se lo digan a ustedes. ¿Tienen espejo en la casa? Quiero que vayan hoy, cuando lleguen a su casa, y se señalen en el espejo y digan, vos sos el discípulo de Cristo. Vos sos el discípulo de Cristo. Hermanos, no es un grupo de la iglesia el que tiene que hacer la actividad misionera. No es el líder de ministerio personal. No es el líder del club de conquistadores. Solamente. Quiero que levanten la mano quiénes son los discípulos de Jesús hoy, acá. Entonces quiere decir que todos tenemos que hacer una actividad. Que todos tenemos que formar parte de la misión de la iglesia. Pero ¿por qué tenemos que formar parte de la misión de la iglesia? ¿Por qué yo tengo que ser? ¿Solamente porque soy discípulo de Jesús? Y no solamente por eso. Por gracia, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Saben qué? Así como la gracia de Dios te alcanzó a vos, está esperando por alcanzar a muchas personas. Y a veces, es cierto lo que dice ahí, ¿no? Dice, la ley, nosotros, al vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, a vivir de acuerdo a la ley, una obediencia pura y de todo corazón a la ley de Dios, eso es otra cosa. Tengo que guardar los mandamientos por amor. Porque si yo no guardo los mandamientos por amor a Dios, dice Pablo, ¿sí? Que si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Vamos a la siguiente imagen y creo que ya la última. Dice, Dios no nos ama porque lo hayamos amado primero, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por ¿quiénes? Por nosotros, estableciendo plena y abundante provisión para nuestra redención. Aunque hayamos merecido el desagrado y la condenación de Dios por nuestra desobediencia, Él no nos ha olvidado, no nos ha abandonado para enfrentarnos al poder del enemigo basándonos en nuestras propias y limitadas fuerzas. Los ángeles del cielo libran nuestras batallas y al cooperar con ellos nos es posible triunfar frente a los poderes del mal. No solamente nos da la gracia a Dios. Dios no solamente viene y te dice, Manuel, sos salvo. Arreglátela como puedas ahora. No, Dios también nos da los ángeles para que nos ayuden. Queridos hermanos, Dios, nuestro Padre que está en el cielo, pero que también está acá con cada uno de nosotros, a través de la compañía de su Santo Espíritu, vive haciendo cosas por nosotros. Yo he visto la mano de Dios esta semana en cada uno de los centros, ¿sí? Aunque no estuve presente, pero a través de la fotito que mandó Oscar. ¡Qué bendición realmente! ¿Saben cuándo vamos a empezar a ver los milagros de Dios? ¿Saben cuándo? Cuando nos metamos de lleno en su obra. ¿Saben cuándo vio los milagros Noé? No solamente cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, hazme un arca de tantos metros, por tantos metros de altura, sino cuando comenzó a hacerlos. ¿Cuándo vieron los animales llegar? ¿Cuándo empezaron los animales a llegar? ¿Antes de que estuviera construida el arca?
cuando estuvo construida el arca. A veces, hermanos, hay que hacer. ¿Cuándo se abrió el Mar Rojo? A veces hay que poner un pie, hermanos, para empezar a ver los milagros de Dios. Pero todo empieza, ¿cuándo vio el milagro el paralítico? ¿Cuándo? Cuando se puso de pie. Entonces nosotros, ¿cuándo vamos a ver los milagros? Cuando hagamos lo que Dios pide que hagamos. Levántate. Me encanta porque está lleno de levántate en la Biblia. Levántate. Quizás eso es lo que nos está faltando en nuestra vida, levantarnos para empezar a ver los milagros de Dios. Levántate. Hoy quizás el mandato sea, levántate y concluye mi obra. Y vamos a empezar a ver esos milagros que Dios ha prometido, el derramamiento del Espíritu Santo, más gente llegando a la iglesia, nuestros hijos, nietos, primos, hermanos, volviendo a la iglesia. Solamente nosotros tenemos que levantarnos y empezar a hacer lo que Dios ha pedido que hagamos para que sus promesas se vuelvan realidad. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte primero. Yo seguramente que Oscar no hubiese visto tanta gente en el grupo pequeño de Cora si Cora no hubiese ofrecido su casa. Y segundamente si Oscar nos hubiese ofrecido primeramente dejar de lado quizás otras cosas que podría haber hecho en su casa o con su familia, irse a tomar un heladito, por ejemplo, que estaba lindo, y decidió poner su tiempo en predicar la palabra. Hermanos, las actividades misioneras no son solamente para los jóvenes, no son solamente para los líderes, son para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de esta obra, haciendo lo que ustedes quieran hacer, pero siendo parte. Y ahí vamos a empezar a ver los milagros, hermanos, que Dios ha prometido en su palabra. Hermanos, la gracia de Dios abunda en cada uno de nosotros, porque somos salvos por gracias. Dios nos ha llamado a que seamos salvos por gracia. Pero no es solamente a quedarnos ahí, como decía hoy, en el esperar en el Señor. No es solamente sentarnos y esperar. No, es también un llamado a movernos, a hacer lo que hicieron por nosotros otras personas, a tocar puertas, a entregar un libro, a hablarle a otros del amor de Dios. Es un llamado, es una invitación, la gracia de Dios. No es un hecho de quedarnos, porque ¿saben qué? El otro día hablábamos con el nieto de Carmen. La ociosidad es la maldición del hombre. Y la ociosidad dentro de la iglesia es una maldición para la iglesia. Porque no solamente cuando yo soy parte de la iglesia, soy parte de un cuerpo. O beneficio al cuerpo o no. Y cuando yo me quedo quieto en la iglesia, no estoy siendo de bendición para la iglesia. Y esto no estoy hablando ni de diezmo ni de ofrendas, porque créanme que Dios es el dueño de todo. ¿Ustedes creen que Dios necesita del dinero nuestro? Dios es el dueño de todo. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una misión por delante, una misión que hacer. La respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuál es la respuesta a la gracia de Dios? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero decirle que nada podemos hacer para ser salvos. El hermano Mario acá no les está hablando de hacer algo para ser salvos. No podemos hacer nada. La salvación solamente viene del sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo vamos a responder a ese sacrificio? ¿Cómo vamos a responder a ese amor?
¿Sabes? A veces intentamos enseñarle a las otras personas que tenemos que responder con amor, ¿no? Intentamos convencer a las personas que se han apartado de la iglesia, o a las personas que a veces no entienden o no saben nada de Dios, de que Dios los ama. El problema no es que Dios te ame, el problema es si vos amás a Dios. ¿Y sabes cómo respondemos? ¿Sabes qué espera de Dios si lo amás? Que haga lo que Él le pide, solamente. Por amor, siempre por amor. Que hoy podamos decidir, Señor, queridos hermanos, en base a esta gracia, a este don inmerecido, que podamos decidir hoy por Dios, que podamos decidir en este sábado el hacer caso a Dios, el obedecer a Dios, no solamente guardando sus mandamientos, sino también proclamando a todo el mundo, a todo vecino, a toda persona, que Cristo está por volver y que la salvación es un don que Dios también tiene para ofrecerle a esas personas. Que podamos proclamar a través de nuestra forma de vivir que Cristo ama al mundo y que está dispuesto a perdonar sus pecados. Como así perdonó los míos, que son muchos, muchísimos. También puede perdonar los pecados de las otras personas. Pero solamente las personas van a saber eso cuando nosotros decidamos abrir nuestra boca y ponernos en las manos de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano Mario. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este don maravilloso de la gracia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos quieres salvar de la muerte eterna. Nos quieres salvar, darnos vida eterna, Señor, regalarnos ese hermoso don también, Señor. Te pedimos, Padre, poder responder con amor. Te pedimos, Padre, amor, dejar de lado, Señor, lo que quizás nos está quitando, Padre, de vivir realmente una vida de milagros. Te pedimos, Señor, poder entregar este corazón que tenemos, entregártelo a ti para que tú, Señor, lo moldees, para que tú, Padre, lo transformes y que transformes todo nuestro ser, Padre, para que seamos realmente nuestra mejor versión de nosotros mismos, Señor. Solamente lo vamos a hacer en tus manos, Padre. Nos entregamos a ti en este sábado. Bendícenos, acompáñanos de vuelta a nuestros hogares, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.